Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Educación y Cultura, el programa institucional del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle del Cauca, SUTEP. Los invitamos para que nos acompañen durante esta media hora. Maestros y maestras del Valle del Cauca, la unidad y la organización son el camino para la defensa de nuestros derechos. Fortalezcamos nuestra organización sindical. Afíliate a SUTEP, tú tienes derecho a defender tus derechos. Desde el 2018, la Jurisdicción Especial para la Paz ha abierto 7 casos en los que se han investigado los crímenes más graves y representativos ocurridos en Colombia durante más de 50 años de conflicto armado. Este año, la JEP abrirá 3 nuevos casos y FECODE hizo un llamado para que la violencia antisindical al menos sea incluida como una línea de investigación. Uno de los nuevos casos de investigación que abrirá la JEP está relacionado con los crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, otros agentes del Estado o en asociación con grupos paramilitares y terceros civiles. FECODE ha solicitado que el informe presentado en el año 2019, La Vida por Educar, quede incluido en este nuevo macrocaso por ser estos grupos los principales responsables de los hechos victimizantes contra la Federación. Un ataque sistemático, que hay un patrón, unos presuntos responsables y quienes estaban interesados en desaparecer el movimiento sindical actuaron con la acción u omisión del Estado. Una de las recomendaciones que realizó FECODE durante la audiencia de observaciones sobre los crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, otros agentes del Estado o en asociación con grupos paramilitares y terceros civiles es que la JEP debería abrir en este macrocaso una línea de investigación sobre violencia antisindical. En esta sala debería hablarse de la violencia contra las organizaciones sindicales y sus dirigentes, activistas y afiliados. Es que somos la expresión de un movimiento sindical organizado y la persecución que se ha ejercido contra nosotros y nosotras está en el marco de que en este país, en los manuales de inteligencia militar, se expresa claramente que somos enemigos internos. La historia de lucha del magisterio colombiano es también una historia de sueños y vidas silenciadas. A lo largo de más de 30 años, 990 docentes sindicalizados han sido asesinados y 78 fueron desaparecidos forzadamente. La vida es el precio que han pagado por educar. Un trabajo que hemos hecho, quienes hemos entregado informes y los que se van sumando desde el movimiento sindical, es mostrar, primero, que es sistemático, segundo, que es histórico. Desde la masacre de la Bananera lo podemos ver, pero que en el marco del conflicto armado al movimiento sindical se le estigmatizó. Desde hace 2 años, 678 estudiantes de la jornada de la mañana de la sede Portete de Tarqui de la institución educativa Juan Pablo II están sin docente de educación física. A la fecha, siguen esperando que la Secretaría de Educación de Cali les nombre un profesor. El docente Adrián falleció el 5 de junio de 2020, dejando un vacío en la institución educativa para nuestros estudiantes y para nosotros como sus compañeros. Y hoy, a marzo de 2022, seguimos teniendo ese vacío. Estamos sin Adrián y sin profesor de educación física. ¿Y quiénes asumen esa pérdida? Los estudiantes. Se nota y se ve el espacio de esa necesidad del docente. La educación física es un área más, es un área que va dirigida, ella ayuda a desarrollar sus cualidades físicas motoras, pero también es un agente socializador. Por tal motivo sí estamos pidiendo y exigiendo que nuestro docente de educación física, que en su momento lo teníamos, nos lo devuelva. Nosotros como estudiantes, después de tanto tiempo en pandemia y en
alternancia venimos con unas energías reprimidas porque pues muchos en casa no tenían cómo ejercitarse, no teníamos esas posibilidades. Importante porque con eso motivamos a los muchachos a recrearse, a jugar, a usar el juego como método de aprendizaje y no utilizar tanta violencia tanto dentro como fuera del colegio. Nosotros tenemos en la jornada de la mañana, que es la afectada, 678 estudiantes que en este momento no pueden ver su clase de educación física y tiene unas implicaciones en el espacio, es decir, nos quedamos con estudiantes que quieren hacer deporte, que quieren hacer algo diferente y que no lo pueden hacer y nos toca inventar cosas diferentes, pero lo más grave que me parece de todo es que ese derecho a la recreación que tienen nuestros niños pues no se está cumpliendo. Señores Secretaría de Educación, espero entiendan la necesidad de nuestros estudiantes y que no se les siga vulnerando su derecho a la educación. Esperamos nuestro docente de educación física para la salud de nuestros niños. Han pasado casi 3 meses desde que inició el año y el gobierno nacional aún no expide los decretos de incremento salarial para cerca de 1.300.000 servidores públicos de todo el país, entre los que están incluidos los maestros y maestras. Los docentes y trabajadores estatales deben pagar los altos costos de alimentación, transporte, gasolina y demás alzas con el mismo salario del año 2021. En el caso del magisterio, el incremento salarial para este año es del 9.76%, 5.62% que corresponde al IPC del año 2021, más 1.64% logrado el año pasado en la negociación estatal, más 2.5% de nivelación salarial acordado entre FECODE y el Gobierno Nacional en el 2019. FECODE exige al gobierno el cumplimiento de los acuerdos firmados y la pronta expedición de los decretos salariales de este año. Colombia tiene un atraso educativo de por lo menos 40 años. Se siguen enseñando más de 15 asignaturas de manera fragmentada y sin tener en cuenta la época ni el contexto en el que viven los estudiantes. Y aunque muchos culpan a los maestros de la baja calidad educativa, esta responsabilidad es del gobierno nacional. Vivimos en un mundo que constantemente se está transformando. Sin embargo, muchos de los conocimientos que se enseñan en la escuela no son significativos ni esenciales para la vida. En Colombia, urge una reforma del currículo educativo. Lo que sucede curricularmente en Colombia es bastante absurdo. Y es que un estudiante trabaja 15 asignaturas distintas, desarticulada una con otra. ¿Vamos por buen camino? No, vamos por el peor camino posible. En el país, a nivel curricular, hay un problema totalmente crítico. Vamos en el sentido contrario a cómo va el mundo. En el mundo, por ejemplo, en Finlandia, eliminaron las asignaturas y todos trabajan por proyectos para fortalecer ciertas competencias. Aunque en el año 2015 el Ministerio de Educación Nacional estableció los derechos básicos de aprendizaje como un lineamiento curricular, este no solo desconoció la autonomía escolar, sino que también siguió imponiendo un aprendizaje que no es pertinente para los estudiantes, la época ni el contexto en que vivimos. Es una reforma que, a juicio del Consejo Académico del Plan Decenal, puede ser uno de los mayores retrocesos en los últimos 40 años. Mientras siga trabajando cada uno por su lado, mientras sigan 15 asignaturas, mientras sigamos con currículos del siglo XIX, porque son currículos que buscan transmitir informaciones, no haremos la revolución pedagógica que necesitan los niños y los jóvenes. ¿A qué debería ir un niño, una niña o un joven al colegio?
¿Qué es lo básico que deben aprender? Lo lógico en la educación básica es que todo esté concentrado en lo esencial. Todas las materias deberían promover el pensamiento y todas las materias deberían promover que uno lea, que uno escuche, que uno escriba. A pesar que los docentes no diseñan el plan curricular o la estructura de las instituciones educativas, ni inciden en la selección o formación de los docentes, constantemente se les responsabiliza de la baja calidad educativa, olvidando que el responsable de esta política pública es el gobierno nacional. Algunos sectores han insistido que el problema son los maestros, pero en eso sí se equivocan de raíz. Es muy injusto atribuir el fracaso educativo a los docentes. Lo que hay que entender es que el fracaso es un fracaso de la política pública en educación. Sin lugar a dudas, la educación en Colombia requiere una reforma estructural, una reforma que no solo permita superar el atraso educativo, sino también la desigualdad y la injusticia social. Es necesario pensar otro tipo de educación para construir el país en el que queremos vivir. Cuando en un país los pobres reciben educación muy pobre, y las personas que tienen recursos reciben muy buena educación, ojo con esto, la educación no cumple con su misión. La misión de la educación es promover la movilidad social. O sea, que el que nazca pobre no esté condenado a la pobreza. Estudiantes de la institución etnoeducativa Alfonso López Pumarejo de la ciudad de Cali denunciaron inconsistencias en el plan de alimentación escolar. Alimentos que solo llegan 2 o 3 días a la semana, raciones incompletas y en mal estado, son las principales quejas de los estudiantes. Como pueden ver, hoy 22 de marzo recibimos solo una leche y un mango. Como pueden ver, está en mal estado. La semana pasada no recibimos toda la semana el PAE y muchas veces viene la leche dañada o el pan muy duro, no en las condiciones propensas para unas personas que están en un colegio y que están en formación educativa. No es justo que ya nosotros estemos en un grado 11 que tengamos que recibir una leche y un mango cuando hay niños que tal vez vienen sin desayunar. Para mí eso no es un desayuno justo para nosotros que estamos estudiando todo el día acá. A la semana puede llegar 2 veces, incluso 3, pero últimamente no ha llegado el PAE bien. Entonces nosotros estamos muy inconformes, por lo menos en nuestro grado, con la entrega del PAE. El consorcio Luz del Valle es el operador encargado de suministrar el PAE a los estudiantes de la institución etnoeducativa Alfonso López Pumarejo, el mismo operador que fue sancionado por más de 69 millones de pesos por la Secretaría de Educación Municipal el 23 de febrero por incumplir con la totalidad de las entregas alimentarias. Hace poquito unos estudiantes de mi clase y demás de toda la institución pues faltaron al otro día porque tenían daño de estómago, eso debido a que llegan los alimentos vencidos. Además de eso, muchos estudiantes dependemos de ese alimento para un desayuno, un almuerzo, porque muchos hacen labor social y se quedan más tarde en la institución. La situación del PAE, el Plan Escolar de Alimentación, no cumple con los requisitos, digamos, nutricionales, debido a que se convierte en un mecato más. Nadie quiere tener una educación y recibir un PAE así. Entonces todos se sienten inconformes, pero no hay a quien ponerle la queja porque los del PAE no vienen a preguntarnos si estamos conformes con los PAEs o no. A pesar que esta institución cuenta con una cocina con todas las condiciones para preparar los alimentos, este operador sigue priorizando la entrega de los listos. El llamado que le haría al secretario de Educación, al doctor Darwin, para que tenga presente que aquí hay personal de la misma comunidad que puede asociarse e inclusive producir unos ingresos para ellos mismos, el sustento de sus familias, y el plan nutricional se cumpliría en mejores condiciones.
Hay que recordar que ante las constantes denuncias por los incumplimientos del consorcio Luz del Valle, el 22 de marzo la Secretaría de Educación suspendió anticipadamente y de manera unilateral el contrato. Sin embargo, el operador hizo uso del recurso de reposición. Durante este tiempo, Luz del Valle tiene la obligación de cumplir con la entrega de los complementos alimentarios de 62 instituciones educativas. Una cita semanal con el Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación del Valle SUTEB. La información sindical, la actualidad educativa y las artes. Educación y cultura. La llegada al Congreso de la República de representantes del movimiento social que durante años han defendido la vida, el territorio y la paz es una muestra del deseo de cambio que quiere el país. Un proceso al servicio de la lucha y la organización social desde abajo. En el año 2018, 57 mujeres lograron una curul en el Congreso de la República. Este año, por primera vez, las mujeres alcanzaron 85 curules, el 30% del Congreso, el porcentaje más alto en la historia del país. Un logro que se debe en gran medida a la alta votación obtenida por el Pacto Histórico que le apostó a la lista cremallera. Esta fue la única coalición con mujeres afro e indígenas electas. Sin embargo, no solo más mujeres llegaron al Congreso de la República, también lo hizo el movimiento social con representantes que han liderado diferentes luchas como la defensa del ambiente o de la paz. Si bien hay algunas diferencias ideológicas en ese pacto histórico, nos unió en unos puntos concretos que son la paz, que son la transformación hacia un modelo distinto de país y, lógicamente, todos estos temas de la anticorrupción que se enfocan en algo que nosotros hemos llamado volver a la democracia o más bien construir la democracia dentro de nuestro país. Yo creo que es una muy buena recomposición en la cual los sectores alternativos y democráticos tienen una victoria que no es solamente la victoria de unas urnas, sino que es la victoria de todo un proceso social que hemos venido viviendo en Colombia que se traslada de las calles a las urnas. La coalición más votada fue el Pacto Histórico. Solo en la consulta presidencial alcanzó 5.584.758 votos. En Senado y Cámara, según el segundo preconteo, logró 2.692.999 votos, cifras que reflejan el deseo de un cambio para el país. Es la primera vez en la historia en que los sectores alternativos y de izquierda logran la mayoría de votación. Y eso nos representa también que la ciudadanía, después de todas las movilizaciones sociales, posterior a todos los años de esfuerzo, pues hoy se empieza a ver reflejado unos resultados distintos en lo electoral, en donde prima pues los sectores que quieren un cambio. Se debe cuidar, se debe proteger y se debe aceptar la voluntad del pueblo, y la voluntad del pueblo hoy es que los sectores alternativos somos mayoría en el Congreso de la República. La crisis de legitimidad en el sistema electoral colombiano y la falta de garantías en materia de transparencia fue la razón para que cientos de ciudadanos se movilizaran para hacer veeduría y control a este proceso. El trabajo de los voluntarios acreditados y los testigos electorales fue clave para identificar los cerca de 400.000 votos no contabilizados del Pacto Histórico. Este sistema de por sí ya obsoleto de alguna manera nos ha indicado que es necesario mirar cómo se ubican testigos electorales dentro de nuestras mesas de votación, y por eso es tan importante que para las elecciones del 29 de mayo la ciudadanía entienda que este es un ejercicio y un deber con el país. Si nosotros no tenemos un testigo en mesa, de ahí en adelante va a ser muy difícil hacer reclamaciones para poder salvaguardar esa votación. Yo creo en la vida, creo en los demás, creo que este cuento hay que lucharlo por la gente, creo en un país en paz, creo en la democracia, creo que lo que pasa es que estamos en malas manos, creo que esto tiene salvación, y ese es un norte demasiado largo. Ya se instaló la mesa única de negociación entre la Gobernación del Valle y las organizaciones sindicales que representan a las trabajadoras y trabajadores de esta entidad.
El 23 de marzo se instaló oficialmente la mesa de negociación entre más de 15 sindicatos y la Gobernación del Valle. En esta ocasión se aprobó no solo la unificación del pliego de peticiones, sino también de la mesa de diálogo. En años anteriores hemos hecho 2 mesas temáticas, una del nivel central y una de educación, y finalmente pareciera que fueran 2 negociaciones colectivas. Unos artículos para los del nivel central y otros artículos para la Secretaría de Educación. Aunque esta será la 5ª negociación entre los sindicatos y la Gobernación del Valle, representantes de las organizaciones sindicales denunciaron el constante incumplimiento de la administración departamental. Ya tenemos 5 acuerdos anteriores en el cual el 50% de uno fue, el otro el 20%, el otro el 45%, el del año pasado apenas han cumplido como el 30%. También queremos que la gobernación nos responda, tal como se hicieron los acuerdos. Hay temas de salud, hay temas de formación, profesionalización del servidor público, hay temas de incentivos, entonces hay muchos puntos en los que la población se siente afectada, tiene una necesidad de que se cumpla, pero la gobernación no lo ha hecho. El incumplimiento de estos acuerdos por parte de la Gobernación del Valle afecta principalmente a los trabajadores y trabajadoras. En esos acuerdos es que logramos los beneficios que podemos llegar la clase trabajadora y en este caso particular los trabajadores del sector del Estado para que nosotros podamos mejorar nuestras condiciones de vida. Indudablemente esos puntos incumplidos nos meten la mano al bolsillo porque muchos tienen que ver con asuntos de remuneración o de algunos beneficios económicos para la clase trabajadora del sector público. El 18 de abril es la fecha límite para la unificación del pliego de peticiones y la negociación iniciará el 26 de abril. Educación y cultura. Un cordial saludo para todos los maestros, maestras, comunidades educativas del Valle del Cauca. Importante mencionar que como organización sindical y obviamente atemperados al decreto 160 del 2014, pues radicamos un pliego de peticiones con aproximadamente 25 puntos, donde se encuentra la defensa de la educación pública, donde se exige mayor financiación al sector educativo, donde se exige que la jornada laboral de los maestros se respete, donde estamos exigiendo garantías para los niños en materia de PAE, de transporte escolar, pero también obviamente estamos defendiendo absolutamente todo lo que es la escuela de la presencialidad para que verdaderamente garanticen lo que tanto promueve y lo que tanto menciona el gobierno nacional en cabeza de María Victoria Angulo. Hay que aclarar que este pliego debe ser fusionado con otros 13 pliegos de organizaciones sindicales del departamento y una vez este se encuentre fusionado empezaremos la negociación el próximo 26 de abril, tal como se mencionó por parte de los negociadores que delegó la señora gobernadora Clara Luz Roldán, a quien también aprovechamos y como organización sindical pusimos claro nuestra posición y que no solamente es negociar un pliego por un simple protocolo, sino también que se cumplan los acuerdos que se han venido dando en años anteriores, los cuales obviamente en su gran mayoría han sido incumplidos y nosotros se lo hicimos saber hoy a los negociadores de la Gobernación del Valle del Cauca, porque no puede ser que pliegos del 2017, pliegos del 2019, pliegos del 2020 a la fecha tenga muchos acuerdos que sencillamente por negligencia, por desidia del gobierno departamental no se hayan cumplido. Obviamente el incumplimiento de los pliegos afecta a los maestros ya que allí hay aspectos fundamentales, como le mencionaba por ejemplo ahora, zonas de difícil acceso. Seguimos teniendo muchos problemas con el reconocimiento de esta prestación a nuestros maestros, afectan temas de jornada laboral, está acordado de que se debe trabajar 6 horas incluido la pausa pedagógica, pero hasta el momento no se ha expedido un documento claro, sí se expidió un documento, pero el cual es sencillamente una copia y un paste de lo que es la normatividad nacional, más no como tal lo que se ha estipulado allí en estas mesas de concertación. También temas relacionados con jornada única, con relaciones técnicas, bueno, aspectos en general que bien podríamos decir afectan a los maestros, pero nosotros recordemos que vamos allí en ese pliego de peticiones en representación de más de 5.000 maestros, pero también en representación de más de 140.000 estudiantes y comunidades educativas del Valle del Cauca.
Ser maestro es mi orgullo, un gran reto es mi misión, transformar para el mañana el hombre de mi nación. Vamos llegando al final de esta emisión de Educación y Cultura y como ya es habitual, la licenciada Eufemia Mosquera Rivas, presidenta de la organización sindical, rinde el informe semanal. Un fraternal y combativo saludo para todas las maestras y los maestros del Valle del Cauca. A nivel del Valle del Cauca, la aplicación de estas relaciones técnicas ha traído cierto traumatismo en la población docente por el tema de que venían siendo aplicadas de forma casi que unilateral, pero después de habernos reunido este 22 de marzo del 2020 en la Secretaría de Educación Valle con el sindicato de ASIEVA y SUTEP respectivamente, llegamos a las siguientes conclusiones. Una conclusión, que los casos donde se dio ese traslado van a ser revisados y algunos ya han sido revisados y reversados en razón de que hecho el estudio del espacio profesor y relación alumno, pues simplemente no permitían hacerse fusiones y tuvieron que dejarse los docentes como venían estando. También decir que con respecto a esto de los traslados, que no se va a tocar un docente si no es necesario y que solo se hará en aquellas instituciones educativas y municipios donde se permita o se haga ese previo estudio. Compañeros y compañeras, decir que en esas conclusiones la Secretaría Valle nos informa que con ocasión de la entrega del nuevo colegio en Candelaria hay 1.200 cupos para estudiantes y que esos 1.200 estudiantes necesitan los docentes que los atiendan y en la medida en que se pueda llevar ese traslado y llevar ese docente que puede estar por allá con 2, 3 alumnos a la institución y le quede cercano a su vivienda, pues se hará el traslado que se debe hacer para atender esa población estudiantil. Para un mayor análisis y evitar tanto traumatismo en el tema de la aplicación de las relaciones técnicas, se creó una comisión donde participa calidad educativa, donde participa administración, donde participará el SUTEP como veedor y cobertura educativa para hacer un estudio de georreferenciación municipio por municipio para mirar cuál es la realidad de esas instituciones educativas que están inmersas en esos municipios. Con respecto a la jornada escolar, ya se expidió por parte de la Secretaría una circular hablando de la jornada escolar, pero la Secretaría se compromete a revisar allí una parte de la circular relativa a las 2 horas intra o extramurales que completan nuestra jornada laboral. Compañeros y compañeras, invitarlos. Hemos llegado al final de esta emisión de Educación y Cultura. Recuerden que pueden ver este programa por nuestras diferentes redes sociales. No olviden que tenemos una cita todos los lunes a las 7 de la noche por el canal regional Telepacífico. Nos vemos en una próxima emisión.